La inductancia se define como la oposición de un elemento conductor, una bobina, a cambios en la corriente que circula a través de ella. También se puede definir como la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente, y que fluye a través de una bobina. La inductancia es una propiedad de las bobinas eléctricas por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella, por el efecto de la corriente inducida por la propia bobina. También se dice que la inductancia es la propiedad de una bobina de inducir fuerza electromotriz cambiante de corriente a través de ella. Esto nos quiere decir que es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. La inductancia se mide en henrios. Para poder comprender mejor este término, debemos de tomar en cuenta dos grandes descubrimientos. El físico llamado Ørsted descubrió que un conductor o una espira por la que circula una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Este campo magnético depende de la intensidad de corriente que circule por el conductor y de su sentido. Otro físico, llamado Faraday, descubrió que un campo magnético variable que se mueva o varíe cortando a un conductor hace que se genere una diferencia de potencial en los extremos del conductor y que según Lenz, otro físico, esta diferencia de potencial será opuesta a la causa que lo produce. Si la bobina está conectada en un circuito cerrado, producirá sobre la bobina una corriente llamada inducida, de sentido contrario a la que atraviesa el conductor, o en este caso, la bobina, y es así como se crea una corriente inducida, como se muestra en la imagen. La capacitancia son dispositivos que pueden almacenar y liberar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía. Estos consisten en dos placas del material conductor ubicado entre un aislador de cerámica. El aislante también se conoce como un dieléctrico y aumenta la capacidad de carga de un capacitor. La capacitancia se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial entre ellos, y está expresada por la siguiente fórmula, donde C es la capacidad del condensador o capacitor, Q es la carga del condensador y V es la diferencia de potencial entre las placas del condensador. El valor de esta capacitancia se mide en coulomb por volt o simplemente faradios. Un faradio es una gran cantidad de capacitancia. La mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solo una fracción de un faradio. Por otra parte, los supercapacitores pueden almacenar grandes cargas eléctricas de miles de faradios. En los circuitos eléctricos, los capacitores se usan con frecuencia para bloquear la corriente continua, a la vez que permite el flujo de la corriente alterna. Voltaje en inductancias. La fórmula que calcula la tensión del inductor está dada por la siguiente ecuación, donde V es igual a L por la derivada de I con respecto a T, donde V es la tensión a través del inductor, L es la inductancia del inductor y la derivada de I con respecto a T es la derivada de la corriente que fluye a través del inductor. Un ejemplo sería: ¿cuál es el voltaje a través de un inductor si la corriente es 5 cosenos de 120t y la inductancia es 0.2 henrios? Esto nos da como resultado que V es igual a 0.2 henrios por la derivada de 5 cosenos de 120t con respecto a t. Esto nos da como un resultado menos 120 cosenos de 120t, por lo que tenemos que la tensión a través del inductor en este caso es de menos 120 cosenos de 120t voltios. Corriente de inductancias. La fórmula que calcula la corriente está dada por la siguiente ecuación, donde I es igual a 1 sobre L por la integral que va de 0 a t de V de t más I sub 0, donde L es la inductancia,
T es el tiempo y sub 0 es la corriente inicial que fluye por el inductor al tiempo T es igual a 0. Ejemplo, si se presiona el interruptor en el tiempo T0, de acuerdo al diagrama, tenemos que, utilizando la fórmula, y sustituimos las variables de L y V. Entonces tenemos I con respecto a T es igual a 1 sobre 10 milihenrios por la integral que va de 0 a T de 3 de X más 0. Esta integral vale simple X. Podemos evaluar X en los límites 0 y T. Entonces nos queda que I con respecto a T es igual a 3 voltios sobre 10 milihenrios de X evaluado en 0 a T. Esto nos da como resultado que es I con respecto a T es igual a 3 volts sobre 10 milihenrios por T. Entonces tenemos que la pendiente de la recta es igual a 3 voltios sobre 0.010 henrios, que esto nos da como resultado que 300 amperes por segundo. Esa sería nuestra corriente. Claro, esto siempre que el interruptor esté cerrado. La corriente del inductor crece 300 amperes cada segundo. Toda esta energía queda almacenada en el campo magnético del inductor. Corriente de la capacitancia. La corriente de la capacitancia está definida por la fórmula I es igual a C por derivada de V con respecto a dt, donde I es la corriente, C es la capacitancia y derivada de V con respecto a T es la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Voltaje de la capacitancia. El voltaje de la capacitancia está definida por la fórmula donde el voltaje evaluado en un cierto tiempo t es igual a 1 sobre c por la integral evaluado desde t sub 0 hasta t de la corriente de t más el voltaje inicial, que es Vt sub 0. Circuito RL de dos mallas. Un circuito RL, también conocido como filtro RL, circuito resistor-inductor, se puede definir como un circuito eléctrico que se puede construir con elementos de circuito pasivo de un resistor y un inductor conectados entre sí a través de una fuente de corriente o de voltaje. En este ejemplo, cuando el inductor se cierra, queda funcionando, haciendo que los 50 volts pasen en paralelo a la resistencia de 3 kΩ, pero también se reparten en el circuito en paralelo del punto A al punto B, que en este caso sería la parte del circuito RL. Primero, se debe de identificar cuánto voltaje es suministrado en la parte del circuito RL. En este caso, en específico, la fuente de alimentación al circuito RL es la de 50 volts, porque está en paralelo con la otra parte del circuito. Esto no siempre es así, por eso hay que saber identificar este tipo de circuitos. Y nos queda el circuito de la siguiente manera, teniendo como fuente de alimentación 50 volts, una resistencia de 2 kiloohmios y la bobina con valor de 4 henrios. Ahora, se puede ir sacando los cálculos. Lo primero es saber a cuánto equivale nuestra variable tau, y esta está dada por la igualdad L sobre R. Sustituyendo los valores, tenemos que es 4 entre 2, nos da un resultado de 2 milisegundos. Ahora calculamos la corriente que está dada por la ecuación de el valor de la fuente sobre R por 1 menos exponencial a la menos R sobre L por T. Haciendo los cálculos pertinentes, nos da como resultado que es igual a 25 milisegundos por 1 menos exponencial a la menos 500 T. Ahora calculamos el voltaje que está dada por la ecuación de L por derivada de la corriente con respecto al tiempo.
Sustituyendo los valores, tenemos que es 4 por la derivada de 25 miliamperes por 1 menos exponencial a la menos 500 de t. Esto nos da como resultado que es 50 exponencial a la menos 500 t. Esto nos quiere decir que el voltaje se va a ir descargando en este tipo de circuitos. A continuación, se transcriben los resultados a dos gráficas, la de corriente y la de voltaje, respectivamente, tomando como máximo 5/8, ya que tiene que pasar 5 constantes de tiempo, ya que después de esto la bobina hace un cortocircuito y pues el voltaje es igual a 0. La corriente con el paso del tiempo va a ir aumentando, alcanzando un valor máximo de 25 miliamperes. Mientras que en el caso de la gráfica del voltaje, el voltaje inicia en 50 volts, pero este se va a ir descargando a manera que cuando pasen las 5 constantes de tiempo, que en este caso serían 10 milisegundos, este llegará a un voltaje de 0. Circuito RC de 2 mallas. Se llama circuito RC a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Dicho circuito puede representar cualquier conexión de resistores y capacitores cuyo equivalente sea solo un resistor en serie con un solo capacitor. La solución de un circuito RC de primer orden es una respuesta total que está dada por la respuesta natural más la respuesta forzada. La respuesta natural está dada por B sub 0 exponencial a la menos t sobre tau más B sub s por 1 menos exponencial a la t menos exponencial elevado a menos t sobre tau. Entonces, nuestra respuesta total viene dado por la ecuación B sub s más B sub 0 menos B sub s por la exponencial elevado a la menos t sobre tau. Para poder calcular el voltaje sub 0, que es el voltaje que está sobre el capacitor, tenemos que aplicar la ley de nodos. Haciendo simples despejes, tenemos 24, que sería la fuente de voltaje suministrada al circuito, menos el voltaje en X, que es el primer nodo que estamos evaluando. Esto sobre la resistencia, que es 2, igual a Bx menos B sub 0 sobre 5 ohmios más Bx sobre 4 ohmios. Analizando el circuito, vemos que la corriente 2, que es la que baja al capacitor, en este caso, como el capacitor es un circuito abierto, entonces se dice que no corre corriente en esa dirección. Entonces eliminamos la parte de la corriente 2. Entonces nos queda que es 24 menos Bx sobre 2 ohmios es igual a Bx sobre 4 ohmios. Todo esto se multiplica por 4 para simplificar la expresión. Entonces nos queda que es 2 por 24 menos Bx es igual a Bx. Simplificando, tenemos que es 48 menos Bx es igual a Bx. Resolviendo, tenemos que Bx es igual a 16 volts. Teniendo el valor de Bx, podemos sustituir ese valor en la ecuación de la corriente 2 para poder identificar cuál es el voltaje en B sub 0. Entonces tenemos que la ecuación está dada por que Bx menos B sub 0 entre de 5 ohmios es igual a 0. Sustituimos el valor de Bx, nos queda como 16 menos B sub 0 entre de 5 ohmios es igual a 0. Haciendo los cálculos correspondientes, tenemos que B sub 0 es igual a 16 volts. Ahora tenemos que calcular el voltaje en el tiempo infinito o B sub s, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso
el interruptor está abierto. Esto quiere decir que nos deja un circuito sin fuente de alimentación. Entonces el voltaje suministrado al circuito es igual a 0. Ahora calculamos nuestra variable tau, que está dado por la igualdad de R por C, donde R es la resistencia y C la capacitancia. Entonces tenemos que es 9 ohmios por 1/3, que esto nos da como resultado a 3 segundos. Volviendo a nuestra ecuación original, tenemos que R de T es igual a B sub S o B en el tiempo infinito más B sub 0 menos B en el tiempo infinito por exponencial a la menos T sobre tau. Sustituyendo los valores anteriormente encontrados, tenemos que es RT es igual a 0 más 16 volts menos 0 por exponencial elevado a la menos T entre D3. Entonces nuestra respuesta total es 16 por exponencial al elevado a la menos T sobre 3, que esto es igual al voltaje evaluado en cierto tiempo T. Ahora, para calcular la corriente, tomando en cuenta que la corriente está dada por la ecuación C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo, entonces tenemos que C tiene un valor de 1/3 de faradio. Ponemos 1/3 por la derivada de 16e elevado a la menos T sobre 3 con respecto al tiempo. Haciendo los cálculos pertinentes, nos da como resultado que la corriente 1.778 por la exponencial de elevado a la menos T sobre 3.